Pues muy bien, vamos a iniciar con la dinámica de la pregunta de arranque y de ahí ustedes me platican y después vemos qué más podemos platicar sobre los medios independientes. Entonces, primero que nada, nos gustaría saber que nos puedan definir, que nos puedan platicar qué es el periodismo independiente y por qué razón acudieron al periodismo independiente. ¿Quién quiere empezar? Por el medio, si quieren. Sí. Con Es mejor con este. porque tiene Es el de la transmisión. Ajá. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, todas y todes aquí por quedarse, a pesar de que vamos un poco retrasados, pero qué chido que ver caras aquí. Me animé a empezar yo porque justo escribí hoy un texto al respecto de qué es lo que me hizo a mí llegar a la independencia, ¿no? Al periodismo independiente. Y me di cuenta que no fue elección, fue básicamente por supervivencia, fue por obligación, fue porque varios medios me habían cerrado ya las puertas después de que mis textos no iban alineados con la mayoría de las líneas editoriales. Como dice Arturo, no solo hago periodismo gonzo y eso involucra consumos y opiniones bastante diversas, sino que eso, que soy una persona que por sus ideales siempre dice lo que opina más allá de una línea editorial y eso ha hecho que pues, se me cierren las puertas. En todos los medios que ustedes leyeron o que pueden ver en mis biografías, ya me cerraron las puertas, menos Playboy. Eso es lo que me llevó a mí a la independencia. Eso por un lado, y por el otro lado, un periodista en promedio gana 8,000 pesos mensuales. Entonces, con esos 8,000 pesos mensuales, la neta es que pagas nada. Y pensar si tú realmente te vas a callar por 8,000 pesos mensuales, ¿no? Como que entonces la balanza pesó más mi ética. Yo, a diferencia de mucha gente que estuvo en las mesas pasadas, sí soy periodista, no solo en el ejercer periodista, sino en la ética, en el rigor con el que ejerzo mis textos. Entonces, eso es lo que llevó que, pues, no tuviera medios, no estuviera tal cual afiliada a los medios, porque escribir ahorita en un medio es básicamente comprarte la filial, ¿no? Comprar la credencial con todo lo que eso incluye. Entonces, pues, un poquito más por obligación y por peso hacia la ética y hacia el rigor periodístico que decisión propia. Ajá. Bueno, hola a todos, me da mucho gusto verlos, ver algunas caras conocidas. También me da un poco de nervio porque hay una súper doctora en historia aquí, que respeto mucho. Por ahí también gente increíble del mundo de los recursos humanos y demás, y todos los compañeros periodistas. Bueno, en mi caso, lo que me llevó como a la independencia, a mí la verdad, contrario a lo que le ha pasado a Vania, es que me ha ido muy bien en todos los medios de comunicación en los que he estado. Es una de las periodistas más afortunadas, la verdad, en trabajar en los medios de comunicación que yo quería, los que admiraba desde chavita, trabajar con compañeros que ya había leído o que admiraba por su ejercicio periodístico. Y a mí me llevó la curiosidad. La verdad es que creo que una de las cosas que conservo desde la infancia es que he sido muy curiosa y la curiosidad fue lo que me llevó incluso a, de alguna manera, mezclar todas las disciplinas y todos los intereses que he tenido durante la vida. Entonces, eso es lo que me ha llevado a mí a estar en medios independientes o a hacer periodismo independiente. Ahora tengo la fortuna de dirigir el documental de José Agustín, que ha sido referente y se mencionó mucho en la mesa pasada. Y esto fue gracias a que mi curiosidad me llevó a estar muy cerca de la familia y muy cerca de las personas que estaban muy cerca de él también o que eran parte, digamos, de su día a día.
Y esto sí ha sido algo que he hecho durante muchos años, no sé, a lo mejor comencé con esta curiosidad de José Agustín con la tumba a los 13 años y ahora a mis 40, pues se ha convertido en una forma de vida y en un sustento y en algo que llevo pues ya trabajando desde hace 2 años, ¿no? Entonces mezclé el periodismo con la escuela de cine, pues con todas las pasiones que tengo y que han podido de alguna manera compaginarse, y así es como llegué a los medios independientes. Bueno, en mi caso, creo que cuando hablamos de periodismo independiente nos enfrentamos a una situación en la cual uno asume que entonces tiene un trabajo del gasto y un trabajo del gusto, ¿no? Y esto a mí me lo enseñó justamente una profesora en la Escuela de Escritores de SOGEM, María Eugenia Merino, que trabajaba en un periódico y le gustaba escribir sobre ciertas cosas, pero pues esta cosa de poder compaginar el sueldo con lo que, en fin, nunca es fácil. Su marido era fotógrafo publicitario, ella hacía chambas de otras cosas, ¿no? Es decir, el periodismo de pronto, en mi caso, lo he ejercido sobre todo pues por el gusto y por el aferre. No me considero un periodista como tal, ¿no? Profesional, pero me fascina y sí soy un consumidor de reportajes, de entrevistas. Me gusta mucho leer sobre periodismo y esto de lo que más me llevo ahorita de todas las mesas anteriores, muchos referentes, algunos los ubico, pero otras no. Entonces, eso por un lado. Y pues acá en Semanario Punk y en un blog donde publico también muchas cosas, creo que el tema ahí de la independencia es que tenemos la carta blanca, pero al mismo tiempo pues es la gran responsabilidad de decir, el hecho de que tú puedas decir lo que se te antoje y no va a haber un editor que te va a decir, oye, esto, ¿no? O un jefe, ¿no? Conlleva una gran responsabilidad, porque no puedes decir cualquier tontería y sobre todo esta responsabilidad con el lector también, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo quiero que me lean y que me sigan leyendo y que no digan, de hueva tu articulito sobre tal, ¿no? No, pues, no. Entonces, creo que es este equilibrio que yo he tratado de buscar en esos espacios independientes. Alguna vez he trabajado en algún medio donde sí me pagan y todo, ¿no? Por publicar, y pues, también ha estado muy, muy chido. Pero sí creo que al final es esta búsqueda de esta libertad que tiene un costo, en mi caso. Gracias por quedarse. En mi caso fue oportunidad, y oportunidad de varias cosas. Una oportunidad de sobrevivir cuando ya no tienes o estás harto de, por ejemplo, el acoso en medios grandes, la compra de un gran periódico y que se traen un nuevo equipo, etcétera. Cuando estás harto de esto, hay que respirar. Entonces vi la oportunidad de seguir trabajando como periodista independiente. Yo sí me he reintegrado continuamente a medios grandes. He tenido la oportunidad de escribir en los medios más grandes y en los más independientes casi al mismo tiempo. La segunda oportunidad que vi sí es la de mercado. Aquí mencionaron, y esta sala estaba llena porque hay un hambre de contenidos que no la estás viendo en ningún otro lado. Eso también significa dinero. Entonces, también por eso llegué a medios independientes y a trabajar y a fundar medios independientes. Creo que monetizar este tipo de oportunidades es muy importante, aprender a ver también cómo le haces, no solo para poder expresar lo que tú quieres y lo que tus reporteros están viendo en la calle, sino también ver esta oportunidad de negocio, salirte de un poco de este esquema del periodista de que no me meto en el dinero. Esa es una gran oportunidad, creo que es valioso y por enésima vez en mi vida me he vuelto a enamorar de esa oportunidad del día de hoy. Creo que sí la hay, no sé cómo lo vayamos a solucionar después. Quien vaya a salir con una gran idea de aquí, invítanme. Entonces, sí, es eso, oportunidad en varios aspectos de este negocio y de este oficio. Perdón, maestro. Bueno, como yo repetí, voy a ser todavía más breve. Nada más que decir. Mucha gente me ubica por Playboy y a decir, ¿y qué rayos está haciendo en esta mesa, no? Pero pues, hay dos razones. Una, sí, me pasa igual que a Carolina, o sea, y de hecho así nos conocimos. O sea, nos ha tocado estar en medios muy, muy grandes, o sea,
y también en los medios más independientes. Y pues uno es el que paga las facturas y el otro es el que de verdad te diviertes, escribes lo que quieres y como quieres. O sea, yo lo que he encontrado en los medios independientes, como Semanero Punk y también desinformémonos.org y una cantidad de una serie de Marvin Califica, por supuesto que estaba aquí sentado Alejandro González Castillo, un medio independiente, pues es eso, ¿no? Es una total... O sea, creo que los verdaderos referentes de lectura, yo los encuentro en los medios independientes. Y algo muy importante, que sobre todo eso, es que como yo de muchos años di talleres, era muy fácil que de repente muchos de mis alumnos, su puerta de entrada a esto fueran los medios independientes. Y era un semillero, o sea, sigue siendo un semillero. O sea, yo la cantidad de exalumnos y amigos muy jóvenes que me traje a Playboy fue, o sea, aquí la única diferencia, estamos hablando de otros tiempos, por lo que voy a decir. La única diferencia aquí es que sí te van a pagar algo por tus textos, pero vas a tener la misma libertad que tenías en cualquier... De repente me preguntaban, oye, pero es que sí puedo decir esto, sí puedo escribir aquello, pues por eso te traje. O sea, porque yo primero tengo que ser fan de la escritura de alguien para invitarlo a escribir, ¿no? O sea, o invitarla. Entonces, creo que ese es lo mejor que tienen los medios independientes, que espero que no se malentienda esto que voy a decir, pero que no tiene nada que perder, ¿no? O sea, el medio grande está tan comprometido que tiene mucho miedo de perder todo el tiempo algo, prestigio, dinero, anunciantes, visual, no sé, reputación, amigos, compadrazgos, ¿no? El medio independiente no tiene nada que perder, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber leído en una revista independiente, en una página independiente, y con esto cierro, la mejor crónica de Zona Maco, y ahorita se me acaba de olvidar, rayos, ¿cómo se llama esa revista? ¿De quién fue? Es que no me acuerdo. Ahorita lo voy a googlear, y se los voy a decir. Pero la mejor, o sea, nunca he leído una mejor crónica de Zona Maco, pitorreándose de una manera tan deliciosa de la gente, de las obras, de los artistas, burlándose de la escoba colgada en la pared y de unas cosas que yo nunca iba a ver en un medio serio. Gracias. Bueno, en ese sentido a mí me gustaría saber qué significa ser independiente. O sea, ¿significa simplemente tener la libertad de redacción, estar expuesto también a que no haya críticas dentro del espacio? ¿Significa independencia de recursos o incluso de ideas? O que no haya simpatías políticas o respecto a ciertos temas, por ejemplo, los que están mediáticamente expuestos en algún momento, ¿no? Me gustaría que ustedes me pudieran platicar cómo se construye esa independencia y qué hace a un medio independiente con respecto a otros. ¿Quién quiere empezar? ¿Empezamos tú? Sí. Bien. Sí. Bueno, ¿qué significa ser independiente? Fíjate que, como les contaba, tuve oportunidad de trabajar en muchos medios de comunicación que me gustaban mucho, entre ellos Reactor, periódicos, no sé, revistas, con Grupo Asir, ¿no? En 88.9, en medios chiquitos como Ruido Blanco, que bueno, no está tan chiquito, pero me refiero, era independiente. Y una de las cosas que noté de ser independiente es que cuando uno está en estos medios tan grandes, te vuelves un personaje y muchos de los compañeros periodistas terminan siendo ese personaje. Me daba mucha gracia, por ejemplo, no diré nombres, ¿no? Pero me daba mucha gracia que algunos compañeros, cuando me tocó, llevo muchos años haciendo radio, pero me tocó la vieja escuela que tenías que llamar a cabina y contestaba el locutor y entonces te decían como, ¿de dónde nos hablas? ¿Y qué canción quieres? Y bla, bla, bla. Uno de mis compañeros en algún momento regañó a una persona porque pidió una canción popera, ¿no? O que estaba entre la línea rock pop. Y entonces a mí me daba mucha gracia que este compañero se sintiera una autoridad en el mundo de la música y que además se la creía, ¿no? Y todos éramos unos idiotas en cuanto a saber de música, y que incluso tuviera la audacia de regañar a la gente que consumía su programa, ¿no? Eso a mí como que me impactaba, pero a la vez me daba un poco de visión respecto a por qué salí de muchos medios grandes
es porque la mayoría, les decía, se cree en ese personaje. Y nosotros en realidad como periodistas, y en mi caso, el caso de Nico Alvarado, que también decía como comunicadores, estamos justamente al frente de un micrófono con muchas herramientas de comunicación, pero también con muchas responsabilidades. Y en mi caso, que ha sido con tema de la radio muchísimo más, que yo creo como 7 años más en el tema de la escritura, pero sí en el caso de la radio, que llevo 23 años más o menos, sucede que a veces tienes solamente 10 segundos para decir cosas inteligentes, porque es lo único que te abre en el micro, y a veces terminamos nada más presentando canciones. Entonces, cuando te vuelves independiente, pues puedes producir tus propios podcasts, puedes hablar de las cosas que quieres, juntarte con las personas que no le caen bien a esos compañeros periodistas o que no le caen bien a las personas en las redacciones donde trabajas. Y pues lo que les quiero decir con esto es que uno nunca debe creerse ese personaje. O sea, nosotros somos periodistas y lo más importante es el ejercicio periodístico. Así te toque hacer periodismo musical, como ha sido mi caso por muchos años, finalmente tú no eres importante y tú no eres el artista y tú no haces la música. O sea, tú estás ahí para que la gente conozca el producto musical, para que la gente conozca el sencillo, para que la gente, lo que tienes que hacer tú es investigar quiénes lo produjeron, a saber de, no lo sé, saber de producción, irte a dar la vuelta con los productores, con los guitarros, saber de cables, de muchas cosas que tú puedes meter ya a la hora de esos 10 segunditos que tienes para presentar una rola y dar a lo mejor un dato que nadie está investigando. Entonces, volviendo a la pregunta de qué significa ser independiente, pues es eso, es totalmente apegarse a la investigación, tener ese rigor de tú mismo, darte esas herramientas para que las opiniones que tú tengas, y si sean intervenciones de 10 segundos, tengan un poquito más de sustancia que las otras. Y la otra pregunta era, ¿cuál? Perdón. Que sí tiene que ver con la falta de recursos, que si hay también, no hay simpatías políticas. Claro, quedarte o sea, crear productos independientes o hacer con tus amigos algún medio de comunicación, como sucede con Semanario, como sucedía con Ruido Blanco, como sucedía con un montón de pues, lugares en los que he estado aportando, pues también tiene que ver justamente con que no le debes a nadie pleitesía de nada, ¿no? Pero por otro lado, puedes tocar temas que te apasionan, lo que les decía, ¿no? He sido muy curiosa en el mundo que es algo que les ruego sigan haciendo la mayoría de los periodistas. Todos tenemos muchas pasiones, entonces todas esas pasiones tratar de integrarlas en algún lugar, ¿no? Si te interesa la cocina, pero también eres buen reportero, pero también eres bueno con las motos, de alguna manera que esas pasiones no se queden ahí como hobby, sino que realmente salgan, y que salgan para que los demás conozcan la manera en la que tú investigas. Entonces, pues ahí. La revista es Mi Gala y la pueden buscar, la crónica, en Medium como Sonamaco 2020, de verdad se las recomiendo. O sea, es de la edición de 2020 y no ha cambiado nada hasta hoy. Es muy buena crónica. En fin, yo creo que, bueno, yo particularmente sí haría esa distinción. O sea, yo creo que sí, los medios independientes son los que no tienen recursos, ¿no? Y lo digo con toda tristeza, porque no es desgraciadamente algo de lo cual habría que enorgullecerse, ¿no? Pero creo que esa falta de recursos también va de la mano con una falta de compromisos, ¿no? Entonces, eso es la parte buena, que tampoco es ideal, no el no tener compromisos, sino el que tener que carecer de recursos para no tener compromisos. Eso es lo que me parece que es triste, ¿no? Yo creo que el medio independiente, digo, para no ser tan teórico, es el que no sabe si va a salir la próxima semana, ¿no? O sea. Ahora sí voy a tomar la palabra, solo porque me parece importante hacer la diferenciación entre los medios y los periodistas. Si un medio realmente no tiene dinero, ¿por qué contrata periodistas? ¿Y por qué nosotros, como periodistas, vamos a darle nuestro trabajo a una plataforma que no está teniendo capital? O sea, creo que
me he quedado en las 4 mesas y he escuchado a todos mis colegas y de todos he aprendido mucho. Y si algo me ha quedado muy claro es que, y bueno, no lo digo yo, ¿no? No existe solo una manera de hacer periodismo y no existe solo un periodismo. O sea, existen muchas clases de periodismo y existen muchas maneras de hacer periodismo desde distintas plataformas. Creo que como periodista independiente lo que significa es ejercer desde mis plataformas, desde lo que yo puedo hacer, desde mis recursos. ¿Cuáles son mis recursos? Mis redes sociales, Substack, Twitter. Esa es la manera en la que yo comunico, en la que yo ejerzo mi periodismo y es la manera en la que yo, después de 15 años, estoy encontrando algo redituable. No les estoy diciendo millones, les estoy diciendo algo que me reditúa, puesto que me da lo mismo que yo le doy. Si le quiero no dedicar, pues no me va a dar nada. Pero si le quiero dedicar muchas horas, pues me va a dar de acuerdo a lo que yo haga. Eso es que sea redituable. Y para mí el periodismo independiente desde mi muy buena creencia o mi muy buena fe en los medios independientes, pues toda mi vida regalé mis letras a medios independientes, ¿no? Y es hasta ahora que hago conciencia y entiendo que el periodismo ha evolucionado tanto que ahorita está, a diferencia de lo que podríamos pensar, está en su mejor etapa. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se alimenta de textos. ¿De dónde van a salir esos textos? De lo que escriben los periodistas. Entonces, si no somos nosotros que ocupamos la información que tenemos para nosotros, alguien más lo va a seguir haciendo. Entonces, creo que esa es mi experiencia del periodismo muy independiente, o sea, creo que es lo más independiente de lo independiente de lo independiente. Gracias. Yo empecé a hacer periodismo independiente porque no había espacio para romper agenda. Romper agenda en un medio grande es muy complicado y tardado. Y a mí no, yo no tengo tiempo para esas cosas. Entonces, de repente, por ejemplo, llega un día Arturo y me dice, es que el huevo está encareciendo. ¿Sabes algo? Sí, hay tráfico de huevo. Ah, ok, vamos a hablar de esto. Oportunidades de esas. Cuando ya me paso a estar en medios independientes, me doy cuenta de que sí, es que no hay dinero, pero de repente hay alguien que quiere fondear ciertas ideas, que son estas grandes cosas que rompen la agenda cotidiana. No solamente a nivel nacional, también la puede romper en un nicho. Por ejemplo, el financiero. Todo el mundo ha de pensar que están planchadas las cosas ahí, pero no. Siempre hay hambre de nuevos contenidos, de nuevas perspectivas y sobre todo de esta visión como de niños que tenemos cuando empezamos la carrera. Todo es nuevo, todo preguntas por qué. ¿Por qué es este color? Las calles, ¿por qué están pintadas de amarillas? ¿Por qué esto que da a los nuevos lectores también y a los viejos agua fresca? Entonces, si hay quien fondee proyectos, vas a tener compromisos. Hay que cumplir con esos compromisos, no significa que no puedas desempeñar bien tu trabajo. Se habló de ética, eso y la integridad, creo que no la pierdes fácilmente. Entonces, si te las llevas a cualquier lado y los pones sobre la mesa y negocias, sí hay dinero, sí hay oportunidades, sí hay periodismo independiente. Que ya después tu medio crezca tanto que de repente sea difícil también volver a quebrar la agenda, bueno, esa es otra historia, ya volverás a empezar. Pero sí creo que yo llegué ahí por romper agenda. Las historias más grandiosas que he escrito y que he publicado han sido desde el periodismo independiente o estando yo como independiente, y son tan rompedoras que llega un medio grande y dice, yo con eso sale el relanzamiento de tal medio a nivel nacional. Creo que es valioso cualquier perspectiva, pero sí no hay que olvidar los recursos y también que hay una gran oportunidad allá afuera con el periodismo independiente y los medios. Perdóname.
Muy bien. Es muy interesante esto que comentan. Yo insistía, ¿no? Se cierran las puertas, ¿no? O sea, en las simpatías políticas, en las ideas que pueden tener con respecto a lo que hacen con el periodismo independiente, porque me lleva a una pregunta sobre si el crecimiento de los medios independientes es lo que le elimina la independencia al medio o qué es lo que le elimina la independencia al medio. Porque podemos tener el recurso y entonces eso quiere decir que ya no somos independientes o podemos, y lo que hablabas ahorita, ¿no? El compromiso, ahí se termina la independencia. ¿Qué es lo que elimina la independencia de los medios? ¿En qué momento ya dejan de ser medios independientes y se convierten en otro tipo de medios? Yo creo que independientes de qué o de quién. Independientes del dinero, por Dios no, porque me gusta comer bien. Y quiero que mis compañeros, quiero que mis reporteros, quiero que todo el mundo llegue con una gran cena en su cumpleaños, con ganas de vivir. Y que ese trabajo, esa gran cobertura que me hizo una reportera, quiero que se tome unas buenas vacaciones y se desconecte, porque quiero que pueda seguir trabajando bien después. Independientes del dinero, no, por favor. Independientes, a lo mejor se refieren a las líneas editoriales. Una línea editorial en cualquier medio siempre se va a tener. Por ejemplo, quiero pensar, corríjanme si no es cierto, que Seminario Punk tiene una línea editorial que es que de repente se va a romper o alguien va a llegar, alguien, no sé, supongo alguien muy comercial diciendo, quiero la portada de este mes y todos, no, porque pues no, o sea, este mes ya tenemos esquemado esto y eso no es punk, no quiero. Entonces, la línea editorial siempre la vas a tener, gracias a Dios, siempre vamos a estar sujetos a ideas y a esquemas que nos pongan orden. Ser punk, ser independiente, no significa una falta de orden, Dios santo. Entonces, independientes, a lo mejor a las grandes líneas. Por ejemplo, si estás viendo una injusticia y debemos de tomar posiciones en la redacción para escribir, para documentar un feminicidio y que esto evite o procure la vigilancia más sistemática en alguna alcaldía en la Ciudad de México, vamos a hacerlo. Pero no puedes porque uno de nuestros inversionistas es el delegado. Tenemos problemas. Eso sí, ahí sí podría hablar de una independencia muy clara, la estamos viendo todos, que se puede definir muy sencillamente, pero creo que hay que definir bien de qué quiere ser independiente, ¿no? También por ahí hablaban de yo tengo mis medios, yo tengo mis redes, mis seguidores. Magnífico. Eso sí es una independencia, pero ya depende también del número de seguidores, de tener actualizadas cómo están las métricas en YouTube, en Instagram, en las redes sociales de las que ella se esté manteniendo, en las que esté proyectando su periodismo independiente. ¿Bertu? Sí, Bartolo. Gracias. Hay dos cosas que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carolina y me parece que también es muy relativa la independencia con respecto al dinero. Quienes tuvimos la experiencia de haber crecido en los 90 y conocimos La Mosca en la Pared, que creo que es una revista legendaria para quienes la conocimos, pues era una revista que la editaba una editorial profesional que era Tucán, y donde nos pagaban poquito, pero nos pagaban a quienes escribíamos ahí. Y sin embargo, yo creo que era una revista muy independiente porque si algo les admiré siempre, independientemente porque también sé que Hugo tiene sus asegúnes, pero como medio, como la revista era sumamente plural. O sea, yo creo que fue la primera revista que globalmente tuvo a más mujeres escribiendo en su momento, ¿no? Primera. Segunda, no le temblaba la mano para poner en una página un artículo súper alabatorio de Radiohead y en la contrapágina uno donde lo hacía cagada, ¿no? Y para mí eso era periodísticamente muy valiente porque eran tiempos en los que todo el mundo quería quedar bien con las promotoras, con las bandas, con las disqueras, con los managers y todo. Y fue el único medio que se atrevió, es más, a poner en la portada. Normalmente las portadas de los medios siempre son alabatorias, ¿no? Se pones en portada algo que te encanta o... Sobre todo estoy hablando de periodismo musical, ¿no? O sea, sí entiendo que si te haces política o haces
social. Social me refiero bueno, nota roja, pues no es necesariamente que estés apoyando lo que pasa en la portada. Pero cuando es musical, normalmente, si traes en portada a un artista es porque lo vas a lavar. Y la Mosca no, o sea, era la única revista que podía poner a Control Machete en la portada con un titular donde se pitorreaban de Control Machete y luego una entrevista donde se burlaban de ellos a manos llenas. ¿Era una editorial? De Tucán, sí. Era de la editorial, que no era una editorial muy grande, pero era una editorial profesional que hacía revistas de cocina, de postres y de cosas, y tenía La Mosca, ¿no? Pero vaya, eso voy. Entonces, para mí es una independencia. Otra que yo siempre le reconocí, pues la verdad, yo no recuerdo haber leído tantas mujeres escribiendo en Switch o en Sónica, a pesar de que las había y muchas, como en La Mosca. En La Mosca había muchísimas, ¿no? Y además cambiaban y de repente unas y luego otras. Y también, igual, los colaboradores éramos un montón, ¿no? O sea, también no necesariamente publicabas en todos los números, de repente en uno o en otro. Esa es una. Y la otra, lo que mencionaba Vania de las redes. Sí, pero no. Porque también es cierto que las redes sociales... A ver, el otro día estaba escuchando la radio convencional por FM, particularmente a Olayo, estaba escuchando a Olayo Rubio, y dijo algo así como, no mames, cabrón, al aire, ¿no? Y me quedé pensando, eso hubiera sido impensable en los 90, ¿no? La radio era, o sea, había palabras que de verdad, ya no nos metamos en política, palabras que no podías mencionar. Y ahora resulta que en la radio ya las puedes decir, pero en las redes sociales no puedes decir. Es más, yo ahorita lo voy a decir y seguro nos van a bajar el video, entonces no lo puedo decir, ¿no? Pero el sinónimo de erótico, es más, erótico creo que tampoco ya no lo puedo decir. Es más, cuando te entrevistan por TikTok, puta, ya te tienes que poner a pensar, o sea, hasta la más... Yo no encuentro una censura más brutal, o sea, cuasi fascista, en los medios ahora resulta convencionales como la que existe en las redes sociales. Es más, ya dije una palabra que creo que tampoco tenía que haber dicho, ya mejor me callo. Oiga, nada más, no me están pagando por eso, pero es que creo que por eso existe el Substack. O sea, creo que Substack es de verdad una gran herramienta para la gente que quiera. ¿Es gratis tu Substack? ¿Es pagado? Es gratis. Sí, la mayoría, o bueno, lo que puedes hacer en Substack es que tengas suscriptores y que los suscriptores paguen básicamente por tus lecturas, como El País o como lo hace The Guardian. Y eso, me parece, ahí en Substack puedes escribir absolutamente de todo, puedes decir absolutamente todo. Claro que... como ya lo hablaron en otras mesas, pues para hacer los copies y para pasar esa información a tus redes sociales, pues sí tienes que meterle muchísima creatividad para saber cómo eso va a llegar al público que tenga que llegar. Pero, eso, como abogado del diablo, una vez más, abran su Substack. Bueno, yo coincido totalmente con lo que dice Caro, ¿no? Dependiendo qué es lo que se entiende como medios independientes, ¿no? También estoy totalmente de acuerdo que nuestro trabajo se tiene que pagar y, como les decía, en mi caso he tenido la fortuna de casi todo el tiempo cobrar por mi trabajo y hacer muy pocas cosas que incluso yo misma digo, quiero colaborar ahí, yo les voy a escribir y yo quiero hacer, o sea, he tenido, la verdad, he sido muy afortunada en ese sentido, pero también creo que va un poco el tema de la independencia, de a quién le estamos justo rindiendo pleitesía o a quién le debemos favores o a quién, de quién vamos a ser independientes, de un partido político, de alguna situación del gobierno, ¿no? Ahí es donde creo que iba un poco la pregunta que decías, ¿no? ¿Cómo se puede diferenciar un medio independiente de uno que no lo es? Tendría que ser esa la diferencia en realidad, que realmente los periodistas que tengan la oportunidad de cobrar por su trabajo y segundo, que sí tengan, que sigan la línea editorial de donde están, porque todos los medios tienen líneas editoriales, pero que además esas líneas editoriales no le deban nada a nadie, ¿no? O sea, por ahí creo que es. Y también lo de las redes, yo estoy un poco negada a entrarle, y todo el mundo siempre me dice como deberías hacer ya un blog, deberías hacer no sé qué, pero bueno, ahora que lo plantea Vania, nada más porque lo plantea Vania, lo pensaré. Hay segura mucha gente que te lo agradecería.
Bueno, a ver, nada más como para agregar otro elemento en esta cuestión de la independencia, tenemos también esta cuestión con la subjetividad de la que habíamos estado hablando en otras mesas, bueno, estuvieron hablando en otras mesas, y está el propio censor, ¿no? Ya no digamos pensando en que te van a sancionar, sino que uno mismo dice, ay, no le estaré regando aquí, ¿no? Y uno mismo todo el tiempo se está autocensurando. Por eso, claro. Pero, a ver, yo pensaba, siempre ha habido garbanzos de a libra, incluso dentro de medios que tienen un posicionamiento político bastante claro. Y voy a decir un nombre porque no tiene nada de malo, ¿no? Pienso en el periódico Reforma, ¿no? O sea, incluso dentro del periódico Reforma siempre estaba la columna de Granados Chapa, que no era la línea editorial. Y creo que lo hacían precisamente como para, bueno, somos plurales, ¿no? Ahí está la plaza pública, ¿no? Pero aprovecho este ejemplo porque evidentemente pues habrá gente que será más afín o menos afín a una persona como él, ¿no? Un periodista. Pero yo me acuerdo que pues a mí una de las cosas que me atraía mucho de él era que hacía un periodismo de investigación muy serio y que también lo podías escuchar en Radio Universidad. Y entonces era justo como esta cosa de decir, bueno, este señor, claro, se trata de un periodista con una trayectoria que tenía como esta posibilidad de estar en varios medios y lo querían igualmente en uno que en otro porque importaba su opinión. Son garbanzos de a libra. Pero en ese sentido, justo apuntando a esa subjetividad, creo que ahora con el purismo que se busca, no solo en el periodismo, sino en muchísimas cuestiones artísticas, yo luego tengo como un problema con eso, ¿no? Porque entonces, no, ahora sí no voy a decir nombres, porque hay muchísimos, ¿no? Pero es esta cosa de decir, yo ya no compro los libros de, ya no veo las películas de, qué bueno que quitaron de tal plataforma las películas de no sé quién, por lo que ha hecho y lo que ha, lo que dice. Y entonces, pero creo que con el periodismo también pasa eso. No, yo ya no escucho a fulanito o a fulanita, yo ya no leo no sé quién, porque se ha vuelto de esta manera o de esta otra. Entonces, yo creo que volvería como a lo que decían hace rato. Yo creo que al final uno como consumidor de periodismo quiere leer, quiere ver, quiere escuchar cosas que le parezcan coherentes, medianamente congruentes. Pero yo creo que si nos ponemos a escarbarle, pues somos finalmente seres humanos y todas y todos tenemos nuestras fallas y en algún momento yo no pensaré como tal o como tal. Entonces, para mí es como importante esta cosa justamente de decir, bueno, dentro de esa independencia o no independencia, yo pienso, por ejemplo, en un periodista que yo admiro mucho, que es Vicente Leñero, ¿no? Que trabajó muchos años en Proceso, por ejemplo, pero también trabajó para la revista Claudia. Y cuando uno lee sus reportajes, sus crónicas, sus entrevistas, pues justo él expone las situaciones en las cuales se vio y ves como a veces hay una anécdota muy buena de una vez que lo entrevista Salinas, siendo Salinas candidato a la presidencia, creo que candidato, y casi así le dice el señor Leñero, quédese a cargo de Proceso. Así, yo no me gusta Julio Scherer, quédese a cargo de Proceso. Y Leñero lo cuenta como desde este lugar de, y dije que no, ¿no? O sea, y a ver, evidentemente, otra vez, no voy a ser un santo, ¿no? O sea, no es un santo para mí, no, pero sí es un periodista que en situaciones yo veo, digo, bueno, pues tuvo una congruencia, ¿no? También está el caso, ya para cerrar con esto, del mismo Leñero, de una ocasión en que iban a publicar un reportaje sobre una situación que exponía al secretario de Gobernación y llegan y lo amenazan. Y y Julio Scherer le dijo, tú publicas. Y cuando ya está él ahí diciendo, sí publico, no sé qué, llegan y lo amenazan la policía y le dicen, si tú publicas, está en riesgo tu familia. Y en ese momento dice, pues no publico, ¿no? Entonces, hablando de independencia, pues es siempre muy complicado, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, pues me parece que al final yo creo que buscamos, pues esto, hace rato se hablaba de moralidad y de ética, pues yo creo que uno aspira a eso, pues, ¿no? Como a decir, bueno, quiero leer algo que me parezca congruente. Como un poco aportando lo que decías de Leñero y enriqueciendo esto que dices, que tiene que ver con nuestro sistema de valores que ya traemos desde hace mucho y cómo lo adaptamos a los medios a los que trabajamos. Me contaban en una ocasión los familiares de José Agustín que cuando reciben el premio Bellas Artes, Leñero y José Agustín como en el mismo momento,
burlándose de, pues estaba creo que Felipe Calderón, y entonces como burlándose como del sistema del que ellos justamente no estaban de acuerdo en ese momento, el sistema político, intercambian las medallas. En ese momento así como si fueran tazos, ¿no? Así de tú quédate con esta y yo me quedo con esta. Y además cuando le toca hablar, creo que sí fue José Agustín, le dicen unas palabras, ¿no? Ahora el maestro José Agustín va a decir unas palabras, y entonces se levanta y dice unas palabras. Y, o sea, como un poco bloqueando el sistema, pero volviendo a esto que dices, como desde su trinchera, porque pues ya los habían silenciado mucho, ya había pasado lo del leñero, y entonces es una manera de alguna forma de seguir su sistema de valores, que es a lo que nos tenemos que apegar también como periodistas. En ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que construye la legitimidad para los medios independientes? O sea, porque los medios grandes pueden tener legitimidad basada en, ay, bueno, es el periodista que todo el mundo conoce o porque tiene tal apellido, ¿no? Pero a los medios independientes, ¿cómo construyen esa legitimidad? ¿Cómo construyen la audiencia también? ¿Qué es lo que hace que la gente pueda decir, esto es lo que me interesa y esto es lo que tiene esa coherencia, ¿no? Esto es lo que entra con mi subjetividad de las personas que consumen los medios independientes? Yo creo que es muy importante jugar todas tus cartas. Entonces pongo el ejemplo del medio que tenía el año pasado y apostamos mucho a la integridad, otra vez, y a el currículo que teníamos. Por ejemplo, si Carolina Ruiz llega a hablar de fintech o de banca o de... La gente dice, ella sabe. Entonces ahí ganas. Aparte de credibilidad, alguien le da clic a un link, aquí está ella. ¿Cómo que está en un medio independiente? ¿Cómo que es el medio de ella? A ver, dale clic, aunque sea por morbo. Entonces, esa fue una. ¿Cómo hicimos que creciera? Usamos una newsletter. Lo que les están diciendo de Substack no está disparatado. Elegimos yo elegí no competir con el Universal. Yo elegí competir inteligentemente y segmentar mi target, ¿no? Entonces elegí la newsletter con tecnología propia, porque sí creo que los medios de comunicación tienen muchísimos datos que no saben usar. Otra idea de negocio, invítenme si deciden hacer algo de eso. Entonces dijimos, vamos a segmentar y que quien nos lea encuentre también clientes para su negocio, para lo que quiera, o lectores, o alumnos, o maestros, o escuelas, o oportunidades de trabajo, porque nosotros vamos a hacerle llegar a su perfil lo que a ellos le hagan match. Aquí utilizamos mucho la tecnología y la inteligencia artificial para lograr eso. ¿Cómo hicimos que nos leyeran? Vuelvo a lo de romper agenda. Lamentablemente, cuando estás en un medio muy grande, tienes mucho acceso, la verdad, a información que los medios independientes o tú solo no vas a poder tener, ¿no? Un viaje, una entrevista, etcétera. Pero esto te carga mucho de trabajo y te vicia. Entonces, cuando entras otra vez con esta visión de niño, tocando todo, echando a perder todo, preguntando directo, ¿qué es eso? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Encuentras cosas que no están viciadas, gente con la que nadie ha hablado, gente con mucho dinero que le interesa hablar, y de ahí empezamos a crecer. También mucha disciplina. Y creo que eso hace crecer. Creo que esa era tu pregunta, ¿verdad? Perfecto. Bueno, yo nada más agregaría que creo que es mucho apoyarse en hacer redes en el sentido amplio, o sea, no necesariamente redes sociales, sino redes, y es mucho trabajo de estar reenviando y estar buscando, de pronto es como buscar el público, y yo creo, y también a veces es también como ir ahí como haciendo espacio como para decir, esto también se vale, ¿no? Y decir, hagamos un público también, ¿no? No solo es buscarlo, sino también a veces como decir, como que de esto no se habla mucho, pues hay que buscar un hueco. Y justo pensaba eso hace rato en la segunda mesa, escuchaba a algunas de las ponentes que decían como qué necesario es un espacio como este para hablar de lo que vivimos
como periodistas. Y me parecía súper importante. Dije, ahí, o sea, y yo veía la emoción de ver hace rato que estaba el auditorio lleno, ¿no? Y ellas hablando, y decía, eso está increíble. O sea, es un espacio que no se ha usado, ¿no? Y que hay que considerar, no sé. Bueno, respondiendo a lo de la legitimidad, yo justo me pasó lo que te pasó, Arturo, que traía un texto muy bonito para leer. Y justo, bueno, pues pensando en esta, que estuve armando como por unas 2 o 3 semanas, y este texto hablaba específicamente de cómo logramos esa legitimidad los que estamos en medios independientes. Y esto se logra a partir de algo que se conoce como capital simbólico y que no está en un contrato nunca, pero que vale muchísimo. O sea, hay gente que te va a contratar porque saben que tú sabes hacer esas cosas o que tú sabes investigar tal cosa, o porque tu red de periodismo, tu red de compañeros es muy importante y se puede sumar a las agendas de la línea editorial a donde te están invitando a trabajar, o porque es un poco como lo que pasa con Semanario, que se armó de plumas padrísimas, pero además nosotros que tenemos oportunidad de ir a otros lugares que a lo mejor no acreditarían al semanario, pero sí a nosotros como personas o como periodistas. Entonces, en mi texto también les quería mencionar una cosa que ya se está de alguna manera estudiando, ¿no? Se llama ONA, y es esta cosa que es Organizational Network Analysis. Bueno, es básicamente las empresas vieron que hay para legitimizar, digamos, el discurso que tienen, que todo se basa en las redes de apoyo que hay y que se forman entre nosotros. Justo reforzando también lo que decías, tiene que ver totalmente con todas las redes que hacemos, y mucha gente te va a contratar por eso o también te va a despreciar por lo mismo, ¿no? Porque le hablas a tal persona o porque saben que tienes acceso a cierta información. Pero ahora ya se está estudiando a nivel organizacional. Por un lado, eso es algo importante, y por otro lado, esa es la manera de nosotros como medios independientes y como periodistas independientes, también un poco lo que decía, separando el medio del periodista, ocuparlo de buena forma, que se alinee a nuestro sistema de valores, que se alinee totalmente a las cosas en las que creemos, y sobre todo que esas redes nos den el capital económico, que ese capital simbólico realmente valga. La mayoría de nosotros tiene un currículum muy grande y ha estado en muchos medios de comunicación, y a veces no sabemos cómo ocupar bien esas redes, empezando que desde que llegamos no nos saludamos, no nos sonreímos, no nos pedimos los teléfonos, no hacemos el networking que se tiene que estar haciendo. Entonces, si de verdad intercambiamos, nos vamos a tomar un café, le propongo algo a Arturo, porque también puede decirme no, pero Vania me puede decir sí, ¿sabes? Y Caro también me puede decir que sí. Entre más redes hagamos, hay más legitimidad entre nosotros, porque no es lo mismo que yo saque un reportaje, que lo saque de la mano de Caro, o que ahora sí pueda escribir en Playboy, o que él pueda escribir en uno de los medios en los que yo estoy, o que pueda estar en mi podcast, o sea, todas esas cosas nos van armando muchísimo más de herramientas como periodistas independientes. Así que por ahí va la legitimidad, según yo, ¿verdad? El ONA y estas cosas. Sí, tal cual. Es la unión de estas ideas. Creo que Caro lo reduce muy bien en una idea que es jugar todas tus cartas. Todo lo que tú tengas que creas que te pueda funcionar en tu ejercer periodístico, eso te va a funcionar en la independencia, porque sea como sea, en un medio que ya está posicionado, pues tú nada más vas a trabajar y alguien más va a hacer otras cosas por ti. Pero aquí, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no saludas con quien quieres trabajar, si tú no le escribes un DM a quien quieres entrevistar, si tú no haces las cosas no van a suceder. Entonces, como lo dicen, creo que es juntar todas tus cartas. Y yo solamente añadiría que, en mi particular punto de vista, creo que lo que hace, o lo que le da la legitimidad, a los medios independientes es que más que en todos los medios grandes le hablan a las personas y uno se puede identificar. Yo evidentemente consumo noticias duras, me refiero a política, etcétera, porque además soy guionista de un noticiero,
que es un noticiero en Sorna, en Sátira, que es las rapiditas que salen en multimedios. Entonces estoy obligado a estar informado, pero más allá de eso, lo que consumo como lector y como escucha, a mí me conecta muchísimo cuando me cuentan una historia más basada en el cómo que en el qué, ¿no? O sea, me interesa mucho la gente que cuenta periodismo a partir del cómo sucedió, más del qué sucedió. Me gusta muchísimo lo que hace Convoy, por ejemplo, y por eso, ¿no? Y me gusta mucho ay, Dios mío, y hace rato lo mencionaron, una plataforma de podcast colombiano que se llama Radio, ahorita me acuerdo, Radio Ambulante, muchas gracias. Pero precisamente te das cuenta que aunque son medios que le llegan a muchísimas personas y que afortunadamente tienen ingresos tanto para pagarle a la gente que trabaja ahí como para poder llegar a más personas, no han perdido el hablarle a las personas, ¿no? O sea, yo de repente sí leo y consumo medios muy grandes y uno ya tiene el callo porque además uno está en la escena, uno está en los medios y desde que te plantean el cómo, dices, alguien pagó. O sea, eso está patrocinado y no necesita decir presentado por y la marca, ¿no? O nuestro invitado, el político, bla. No, tú te das cuenta hasta en la manera en la que se para de repente el cronista, el presentador, y dices, esto está pagado, no me va a conectar. Y en cambio, desde la manera en la que está platicado, o sea, sacar un artículo del FIFAgate en el contexto del mundial, a mí me parece muy punk, me parece muy ¿cómo se llama? Muy independiente, ¿no? Entonces creo que eso está pasando, inclusive hablamos de medios independientes y medios grandes como si fueran nada más esos dos universos, y creo que en medio hay muchos, ¿no? Que son medio independientes, medio grandes, a veces son grandes, a veces son independientes, exactamente. Pues muchas gracias. Eso es muy importante, la construcción de la legitimidad. Era una duda que me traía resonando, ¿no? Cuando hablábamos de lo independiente. ¿Qué es lo independiente? Pero además, ¿cómo construyen esa legitimidad? Y es importantísimo esto de las redes, ¿no? Ya lo decía al principio, este es un espacio que se piensa también con este objetivo de construir conocimientos, pero también estas redes, ¿no? De comunicación y de interlocución para quienes escuchan y también para quienes están aquí aportando otras ideas, ¿no? Entonces, pues si quieren dar unas palabras finales y ya cerraríamos con el día de hoy. Ya, por favor. Gracias. Se iniciaron esta serie de paneles. Yo creo que todos estábamos en ese momento cuando hicieron la distinción entre ser periodista, entre ejercer o no, entre ser reportero y ser periodista, que era algo que yo hacía hace mucho. Y yo sentada ahí dije, yo no sé qué soy, pero cierro esta sesión, cierro esta jornada con alguien que dijo que yo era periodista gonzo. O sea, a mí ya me hizo el año. Les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho a ustedes por haberse quedado y llévense esto. Sí, es el mejor oficio del mundo, pero hay que jugarla como casi todo en la vida de manera muy inteligente y no olvidarse de la individualidad. Sí estamos pendientes de todo. Los periodistas estamos trabajando, sí creo que casi siempre, queremos sacar una nota de casi todo, pero no te olvides de ti y nada, eso. Bueno, nada más agregar que creo que como conclusión de todo el encuentro de hoy, yo pensaría que en el periodismo importan las historias y por lo tanto importa quién las cuenta y cómo las cuenta. Bueno, también una conclusión muy similar. Creo que buscar historias nosotros mismos es una de las cosas, lo que les decía, acercarse a su curiosidad y estar todo el tiempo preguntándose de dónde pueden sacar una historia. Yo he leído maravillosas historias de zapatos, de patinetas, de ruedas, de botones, de gente que escribe maravillosamente, entre ellos Leñero, por cierto, y José Agustín y, bueno, todos los que nos formaron a muchos de nosotros. Y, bueno, nada, decirles eso, que se acerquen también a la lectura, como que una de las cosas que yo he descubierto durante el camino es que leer te vuelve el periodista que quieres ser, porque leer te ayuda a escribir, pero también te ayuda a ser locutor, ¿no? Tienes muchísimo más vocabulario, muchísima más
fluidez a la hora de presentarte y a la hora de estar tratando de, no sé, exponer algún tema. Bueno, lean eso como conclusión. Bueno, yo siendo la persona punk subversiva de esta mesa y de muchas otras, me toca venir a alzar la voz por Bere y por Miguel Ángel, dos compañeros periodistas que perdieron la vida hace un año y unos cuantos días más en el ejercer del periodismo. Ellos perdieron la vida después de una situación de negligencia en el festival Axe Ceremonia. Ya todos sabemos que eso todavía no tiene, no tiene culpables, lo que suma su caso al 89% de los periodistas que han perdido la vida en México y que sus casos quedan impunes. Entonces, alzo la voz porque justo creo que es importante como periodistas pensar en nuestra individualidad una vez más, que es lo que dice Caro, más allá de la romantización, del querer pertenecer, de lo que nos han contado del oficio, porque quizás no es tan así. Es muy hermoso, pero hay otras partes. Y pues ya, muchas gracias a Nando, gracias a Brenda y gracias a mis compañeros porque aprendí mucho. A mí me gustaría ya no decir nada y que se queden con lo que dijo Vania, porque me parece de verdad muy importante. Nada más unos segundos que la compañera Itzel quería decir unas palabras. ¿Desde allá? Ok. Sí, como público. Chicos, muchas gracias por ser la última mesa, porque yo creo que a todos los periodistas, los reporteros que hemos estado en medios grandes, nos ha entrado en la cabeza este dilema de me quedo en una empresa grande siguiendo órdenes, cuarteando mi libertad de expresión yo misma o escuchando lo que me dicen que debo de hablar y que no debo de hablar, cortando una agenda o siguiendo lo que me están diciendo desde arriba, o apostarle a lo independiente, que a veces nos da mucho miedo esa palabra y no la tenemos bien identificada de que es independiente. Muchas gracias por compartirnos esto, porque los escucho y no está peleado estar afuera de un medio grande con las grandes historias. A veces es difícil quizá llegar a todos los públicos deseados, pero admiro su valentía. Muchas gracias. Gracias por compartirnos esto y por aguantar hasta el final tantas horas. Espero que todos nos hayamos nutrido entre todos, pero muchas gracias. De verdad que valioso, porque es un run run del que poco hablamos. ¿Me voy o me quedo? ¿Gano lana o le apuesto a mis ideales y valoro lo que yo quiero, a lo que quiero contar, pero sin tanta lana de por medio? Gracias. Muchísimas gracias, en verdad, a cada uno de ustedes por haber hecho posible este primer encuentro de periodismo narrativo. Muchas gracias a cada una de las periodistas que estuvo esta tarde aquí en el escenario, a cada uno de los periodistas que estuvieron aquí también compartiendo. Quiero agradecer a una infinidad de personas, y no me voy a extender, es rapidísimo, que hicieron posible este primer encuentro. Por supuesto, al Fondo de Cultura Económica por habernos abierto las puertas de este tan bonito auditorio, el Auditorio Cine Bella Época o el auditorio de la Librería Rosario Castellanos, de esta muy, muy bonita librería. Quiero agradecer también a muchas personas, a Nayeli Maldonado, a Pedro, que ya también se retiraron, a José Bernal, de la editorial Gato Blanco, también muy, muy, muy agradecido con él, agradecido infinitamente con Fátima Alba, por todo el esfuerzo, por todo lo que contribuyó para que este evento se llevara a cabo y para que hoy cada uno de nosotros estemos aquí, a cada uno de ustedes, por supuesto, y muy, 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 muy en especial a todo el equipo de Semanario Punk, a Margot, a Jesús, a Brenda, a los fotógrafos, los fotoperiodistas que andan por acá. Aquí está Denise, aquí está Jorge, por allá está María. Por favor, un fuerte abrazo, un fuerte aplauso a todos ellos. Y pues bueno, no queda más que concluir este primer encuentro de periodismo narrativo. Los esperamos en el segundo encuentro
de periodismo narrativo, que en estos días estaremos anunciando la fecha y la sede. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Fuerte abrazo.